¡Vamos! Gracias a Leos Producciones Internacional. Seguro te extrañaré. Con tantos bellos momentos yo te extrañaré. Mi corazón. Una vez más, profesor, que está entrevistando. Seguimos con las entrevistas virtuales. Muy buenas tardes, Giovanna Paredes, la reina de tu corazón. Gracias por concedernos esta entrevista. Un saludo para Crecen, Giovanna. ¿Cómo estás, amigo Genaro? Un gusto, un placer enorme poder saludarte a través de este medio. Saludar también a todo el público maravilloso que te sigue a través de todas tus redes sociales, invitarlos a todos que te sigan. Y bueno, feliz y contenta de poder ya finalmente poder realizar esta entrevista virtual por este medio. Agradecida contigo por siempre estar apoyando los nuevos valores que necesitamos, esa ventana para poder llegar a nuestro público, ¿no? Qué bueno, más que todo, gracias a ti por concedernos esta entrevista, pues, Giovanna, pues, ¿no? Pero queremos saber un poquito más de ti, quieren saber, Julio, cómo estás y todo eso, pues, ¿no? A todo esto, dime, Giovanna, ¿de qué parte es Giovanna? Cuéntanos. ¿De qué parte? Wow, esa pregunta es muy fácil porque yo me siento orgullosa. Soy de un pueblito, se llama Hualay. Mi distrito se llama Sarín, no sé si han escuchado, pero si les voy a decir mi provincia es Sánchez Carrión, Huamachuco, departamento La Libertad. Pueblito de Hualay, distrito de Sarín, provincia Sánchez Carrión, departamento La Libertad. Liberteña de corazón, orgullosa de haber nacido en este hermoso pueblo que es lindo, maravilloso, de verdad. Extraño muchísimo estos días no poder estar allá y poder compartir, pues, no, con la familia. Mira tú qué bien, ¿verdad? Dime sácame esta duda, Giovanna. ¿Todas las chicas allá de La Libertad así son bonitas como tú? Ah. Ay, ya empezamos mal, ¿ah? No, la verdad sí, allá todas somos lindas de corazón más que todo. Yo siempre digo, las mujeres somos hermosas, tenemos un corazón enorme, un corazón sensible, porque conozco muchísimas mujeres como mi mamá, mis abuelas, tengo un montón de amigas y a todas las conozco y llegar a su corazoncito, descubrirlas, me hace verme a mí misma y la verdad que todas, yo creo que allá en Huamachuco es una ciudad muy hospitalaria y todas somos lindas, hermosas. Qué bueno, Giovanna. Dime tú esto, Giovanna, ¿de qué edad empezaste en esto de la música? ¿Cómo si empezaste en la música? ¿Cómo empecé? Mira, la música yo la he tenido siempre presente en mi vida, siempre, desde muy niña. Recuerdo desde que empecé a caminar, creo que hice mi primer baile, el primer fue mi baile. Luego, cuando ya tenía como 7, 8 años, cuando ya hablaba fluido, en mi casa yo soy la nieta mayor, o sea, mis tías todas eran grandes y yo era como la nieta mayor. Entonces, sabes que allá en el pueblito siempre dicen, pues, un representante de la familia para que actúe o para que cante. Yo siempre estaba presente ahí en el colegio. Yo no era buena en matemática, pero sin embargo pasaba porque siempre estaba participando en todas las actuaciones. Recitaba poemas, poesías, estaba cantando, bailando, todo lo que se refería al arte, ahí estaba yo siempre presente. Pero ya hace 2 años atrás, ya estamos llevando la música profesionalmente. Me refiero profesionalmente porque ya estamos trabajando con un promotor, un productor, y ya con temas musicales grabados y recorriendo el Perú, ¿no? Agradecer al público que desde que iniciamos nos ha abierto las puertas de su corazoncito para poder llegar con nuestra música, ¿no? A pesar de que no tenemos la grabación, la producción completa, solamente la producción desde hace 2 años que hemos empezado a trabajar solamente consta de 3 canciones con requinto. Entonces, gracias a esas canciones ya he tenido la oportunidad de llegar a diferentes lugares. Ya el resto para hacer el show, que siempre son 2 horas, con el Marco ensayamos, pero ya no canciones mías, sino recopilamos éxitos, temas, goles. Mayormente yo siempre trato de cantar canciones de la libertad, trato de que mi libertad salga adelante, ¿no? Que esté en el ojo del mundo. Y ese es mi anhelo, mi deseo, más que ser una artista reconocida, yo llevar a mi provincia siempre bien en alto.
Eso es lo que mi anhelo, mi deseo. Dime, Maribel. Giovanna. Giovanna. ¿Quién es Maribel? Giovanna. ¿Ah? Giovanna. Yo te voy a cantar. Olvídame. No, eso viene No después. me compares con nadie. Olvídame. No me confundas. En esos, ¿tienes algún tema de tu autoría en esos? Sí, tengo una canción, pero hace mucho tiempo que ya no la canto, no recuerdo cómo es esta canción. Como ahorita te imaginarás, estamos en pandemia ya desde el año pasado descansando, como que los temas están un poquito guardaditos, las canciones, pero sí he grabado una canción de mi autoría. Dice, ya me recordé. Dices que ya no me quieres, dices que ya no me amas, ya no me importa tu vida, te puedes ir a la calle. Ya. Tiene mucha más letra, pero recuerdo ese pedacito, esa partecita. No, claro, sí. Pero mira, tienes una bonita voz. ¿De quién salió esa voz? La verdad, ni yo, cantando, practicando, así siempre, yo creo que la mejor maestra es la vida misma y he tenido momentos desde que empecé, no siempre cantaba así, ahorita siento que he mejorado harto, tal vez me falta mucho más todavía para poder llegar a conquistar el corazón del público, no es fácil, pero sí estoy aprendiendo y cada día dando lo mejor, ¿no? Lo mejor de mí. Entonces, con el tiempo ya uno va aprendiendo cositas. Claro. Dime, ¿en tu familia alguien cultiva la música? Bueno, mi mamá le gusta muchísimo, pero ninguno de mis papás, de mi familia, de mis tíos, ninguno es artista. Mi papá es músico, pero de... ¿Cómo se llama esto? Trompeta, trompón, lo que tocan, pero mi padre es evangélico. Él toca en la iglesia. Uh-huh. Supongo que esa sangre he sacado un poquito, el talento. De hecho, que no voy a la iglesia evangélica donde ellos van siempre, pero el talento así para tocar, para cantar, supongo que heredé de mis padres. Bueno, a ellos les gustaba muchísimo, no pudieron hacer realidad su sueño, pero aquí estoy yo. Claro, pero eso viene de familia, por lo que veo, Giovanna. Al parecer, sí. A ver, Giovanita, queremos escuchar tu voz, pues. ¿Qué nos puedes ofrecer a capelita? ¿Podría ser uno de esos temas? Claro, mira, te puedo cantar la canción Mi Soledad, que el día de hoy muchos seguramente están cantando esa canción. Esa canción es de la autoría de una persona a quien yo admiro muchísimo, bastante, la verdad, porque tiene un talento extraordinario, el gran Williams Enríquez, nuestro Cito Pardo. Y la verdad es que lo he grabado en mi voz y gracias a Dios ha tenido muchísima aceptación del público. Estoy muy agradecida y les voy a cantar un poquito. Estoy llorando, enamorada por ti, amado mío. Me siento sola, abandonada, sin ti, amado mío. Ahí está. Está bonito. No llores. William, sí, sin ¿no? llorar. William. Ajá. Buen de cantante. William. Claro. Dime, Así Giovanna. A ver. ¿Cómo te ves de acá 5 o 6 años? Mamá. No, de hecho, profesionalmente tratando siempre de salir adelante, porque yo creo que las personas nunca dejamos de aprender, siempre tenemos que estar ahí aprendiendo nuevas cosas. Ahorita mi sueño justamente en este año he descubierto que tengo una gran capacidad para lo que es confección. Entonces ahorita nada más estoy esperando que todo esto pase, regrese a las clases presenciales y poder llevar clases presenciales de lo que es diseño de modas. Me encantaría poder confeccionarme yo misma mis vestidos, mis vestuarios. A mí me encanta ser auténtica, diferente, o sea, ser yo. Ese es mi sueño ahorita a corto tiempo, que pase esto y poder
realizar mis clases presenciales de lo que es diseño de modas, y luego de la mano llevar mi carrera artística que Claro, sí, de hecho que sí. Dime, Giovanna, por ahí me entero que tienes un programa en Vez Cable, algo de eso, cuéntanos. Ah, mira, ¿quién te ha contado? ¿Eres mi fanático? Por ahí Trabajo. Ay, qué lindo. Nada, invitar al público que nos sigan todos los días de 8 a 10 de la mañana. Estamos con un programa en vivo, solamente trabajo, soy conductora del programa. Es un programa folclórico, me encanta trabajar ahí por lo que, si no es un programa el cual también se dedica a apoyar a nuestro folclor, tanto a los nuevos valores, a los artistas ya consagrados, abriendo las puertas a los diferentes artistas folclóricos más que todo y sacando adelante pues nuestro folclor nacional, que eso a mí me encanta apoyar, difundir nuestra música, y si lo hago, yo lo hago con muchísimo cariño, de verdad, con muchísimo cariño. Agradecer también al productor, a toda la gente que trabajan ahí, porque en realidad son bastantes personitas que hacen realidad que este programa llegue todos los días pues al hogar del pueblo peruano. Sale a través de Canal 99, ¿puedo decir, no? Sí, sin problema. Sí. Puedo, claro. El programa llega todos los días de 8 a 10, como les decía, de 8 a 10 de la mañana, en la hora del desayuno, siempre lo digo, en la mejor hora. Así es. En la hora del desayuno, y por Vez Cable, Canal 99. El canal se llama Hatun TV. Sí, lo sabemos. Qué bien. Ajá, así es. Dime, Giovanna, con esto, sí, ¿piensas hacer carrera en esto de la música? No, de hecho, yo creo que ya inicié hace 2 años y no voy a parar, no he parado hasta ahorita a pesar de la pandemia. Yo recuerdo que antes en pandemia no había, todavía no era conductora, pero hacía mis transmisiones como que de ley, todos los sábados en la noche nos conectábamos con el público, nos enganchábamos y nada, yo desde que empecé mi promesa fue por nuestra música y voy a seguir haciéndolo, voy a hacer todo lo que está en mis posibilidades, voy a dar todo de mí para hacer mi carrera artística y llegar a cumplir mis sueños, ¿no? Como cantante, como artista. Qué bien. Giovanna, ¿a quién le canta? Al amor. Siempre al amor. También tengo una canción para esos engañados, para los tramposos. ¿Sí? Claro. Pero más que todo al amor, a la vida misma. Qué bonito. Qué bien. Dime, Giovanna, a todo esto, cuando has salido de gira, me imagino que saliste, ¿qué canción te han pedido más en los escenarios? Mira, yo grabé una canción, bueno, de hecho que yo soy más pedida como que en mi departamento, ¿no? La Libertad, Cajamarca, he viajado muchísimo en Cajamarca, Otusco, Cajabamba, todo lo que se refiere a la Libertad y Cajamarca. Entonces, yo grabé antes. He grabado como 3 canciones, como te decía, con Wilma Contreras, que es mi madrina, y ella me dice, grábate un carnavalito. Y esta canción que yo no la quería cantar porque me parecía como muy acelerada para mi estilo. Yo quería ser un poco más romántica, lamentablemente no puedo. Yo soy bien risueña. Entonces, he grabado este carnaval, Soy Soltera, y ahorita con la primicia que nos piden bastante es Seguro Te Extrañaré. Seguro Te Extrañaré y Carnavalito. 2 canciones que me identifican. A ver, si te escuchamos ese Carnavalito, ¿cómo va? Pedacito. Carnaval, carnavalito, carnaval, carnavalito, gózate corazoncito, gózate corazoncito. No me caso, soy soltera, no me caso, soy soltera, para que nadie me joda, para que nadie me joda. Ajá. Bueno. Oiga. Esta canción, la letra la puse yo también. De ese soy soltera, pues, no me caso. De hecho. Y para todas las solteritas que se identifican. A todo esto, ¿cómo va el corazoncito de
Giovanna, cuéntanos, pero con la verdad. Mi corazoncito está latiendo, está con vida, ¿Ya? Sigue. está rojito, bombeando sangre. Pero por ahí hay alguien. Me imagino que sí. ¿Alguien? Por acá está mi amiga. Ay, ya, quiere saber, ¿no? Queremos saber, todos tus amigos quieren saber cómo está Giovanita, pues. De mi vida privada no hablo. Wow. No, mentira, soy soltera todavía, gracias a Dios. No sé si agradecer a Dios, pero no ha llegado esa personita que llene mi corazón aún. Estoy soltera y sin compromiso. Solterita, pero no para cualquierita. Qué bueno, qué bueno. No para cualquiera. ¿Sí? No para cualquiera. Así es. Qué bueno, qué bueno. Dime todo esto, Giovanna. Queremos saber anécdotas que has viajado. Wow. Cuenta uno de ellos. He tenido un montón de anécdotas buenas y malas, la verdad. Mira, ¿cuál te contaría? Varias. Una, por ejemplo, una vez, de mis inicios, ya cuando recién empezaba de chiquitita, mi abuelita vendió su torito su vaca para comprarme mi primer vestuario, pues, porque era como que, wow, mi hija canta y imagínate, en el pueblo no había una cantante, entonces me solicitaban para todas las fiestas, para los cumpleaños, yo era como que la solicitada, ¿no? Tenía que estar ahí y se cobraba en ese tiempo 20 soles para mi pasaje y mi abuelita decía, pues no, vamos a comprar tu vestuario. Me ha comprado mi vestuario, pero le habían estafado. Saliendo ya, claro, yo era una niña, ¿no? Y le habían vendido un vestuario grande. Saliendo al escenario, imagínate, me habían amarrado la pollera, ¿ya? Pero salgo al escenario y yo, como soy una loquita, cuando era niña era peor. Te imaginarás, era ese baile, pero ese salto, cantar hasta viva voz y ¡pum! Se me cae la pollera. Como era grande, imagínate en el escenario una cantante sin pollera. Ay, no. Esa fue como que una historia que me paró, me puso ahí. Empecé ya a cantar un poco más seria porque decía, no, qué vergüenza, se me ha caído la pollera en el público. Y ya, así he tenido grandes experiencias, la verdad. ¿Y de qué edad tenías esa ocasión? ¿Qué edad tenías? Supongo que tenía como 10 años más o menos, 10, 12 años. Niña. Uh-huh. Niña, sí, pero igual, claro, fue muy rochoso. No, y eso me ha pasado en el canal también ahorita, acá nomás, en Descable, donde estoy trabajando. Una mañana menos mal me puse dos, una pegadita abajo y una con vuelo, una pollerita encima. Antes de salir a empezar el programa, yo estoy que lo jalo y digo, mira amiga, no se cae, le digo pues a la chica, ¿no? Mi amiga que está en control. Y ella me dice, no, está bien, estás perfecta. Salgo y la pollera se va abajo. Te lo juro, yo estoy dando mis vueltecitas, yo empiezo dándome mis vueltecitas, pues salgo y la pollera abajo, me quedé con la pollera de encima y la chica no se puso canción y empezamos de nuevo. Bueno, pues ¿eso fue en vivo? En vivo, wow. Sí. Ya son 2 veces, espero que no me pase la tercera vez. Estaba viendo, bueno, ayer fue visto, sí, ayer ha sido, que estuviste en el Príncipe Jovino. Ah, sí, el príncipe, una gran persona. He tenido la oportunidad de conocerlo justamente ahí en el canal y se ha hecho un gran amigo. Ahorita te cuento que estoy emprendiendo un negocio virtual porque presencial no se puede. Estoy vendiendo lo que son chompas, ropa con diseños folclóricos, chompas con lana de alpaca, con diseños todo peruanos, polos, mandiles, gorros, tengo vinchas también, que por cierto no he traído ninguna para mostrarte,
pero ya estoy en ese negocio. Entonces Príncipe estaba haciendo un concierto y me dice, Giovanita, si puedes venir sería excelente, y yo dije, esta es mi oportunidad, no me la pierdo. Me fui y ahí me dio la oportunidad de poder vender, ¿no? Mostrar mi ropa. El Príncipe siempre con sus ocurrencias. Ah, sí, me estaba diciendo que soy la otra. Ay, no sé, cosas. No, sí, cuando también cuando fui una vez a su canal ahí donde estaba, me empezó a batir, me empezó a decir, como yo tengo ya la cabeza llena de cana, pues no, soy canoso, pues no, y no me dice mucho, píntatelo. ¿Por qué me lo vas a pintar? No me pinto, yo soy así voy a ser, ¿no? No tiene sentido pintarse. ¿Ya? Y él me dice... ¿Cuánto tiempo tiene usted ya en esto del folclore? Puedo hacer preguntas, ¿no? A ver, tenemos en esto más o menos ya cerca de 12 años. 12 años, wow. Bueno, cada cana es una experiencia. Así es, tú lo has dicho. Y aquí también le entrevistamos a esta chiquita, creo que también estaba en un canal de Yurbi López. ¿La debes conocer? Ah, Yurbi. Sí, mi pata, mi causa, mi chochera, Yurbi, hemos iniciado juntas, te cuento. Creo que ella ha iniciado un poquito antes que yo en lo esto de la música como cantante, he empezado cantando y yo recuerdo que ella me convocó para su aniversario, hicimos su primer aniversario y como que yo fui su invitada de honor en ese tiempo y lo presentamos muy bonito y luego mira, no nos hemos dejado, hemos trabajado juntas siempre de la mano, ella me da la mano siempre me apoya bastante y yo ella, ¿no? En lo que pueda, de verdad, nos llamamos siempre, es mi amiga, es mi paisana y encontrarse, no sé si te ha pasado, ¿de qué parte es usted? Yo soy huancabelicano, cosa delicada, ¿sí? Cosa delicada. Diga, no sé si te ha pasado que cuando te encuentras un huancabelicano es como que te encontrarías con tu hermano o con una persona demasiado cercana, ¿verdad? Sí. Ajá, lo mismo me pasa a mí, yo me encuentro un guamachuquín. Pues. Yurbi de libertad. Claro, ¿sí? Yurbi es liberteña y nosotros entre liberteños tenemos un grupo. Nos amamos, nos encontramos siempre y hoy día es Día del Amor y la Amistad. Por lo de la pandemia vamos a tener una reunión virtual a las 6 de la tarde, pero solo virtual, no nos hemos podido ver, pero cuando era normal nos encontrábamos siempre, la pasábamos lindo. Claro, sí. No, porque yo ya la llegué a entrevistar, pero ya cuando, ¿qué año ha sido? 2010 o 12, no me acuerdo, eso yo la entrevista cuando estaba empezando ella, pues. La fui a su casa. Agradecerte de mi parte, amigo Genaro. Yo también soy una nueva Valor, estoy empezando, porque hay mucho, como te decía, hay muchos canales, artistas, radios, emisoras que no dan la oportunidad, ¿no? Sin embargo, hay buenas personas como usted que está ahí apoyando a los nuevos valores y eso me da muchísima alegría, muchísimo gusto y que Diosito le bendiga a usted también. Gracias, Giovanna. Bueno, eso de nosotros, pues, ¿no? Una ventana para todos ustedes, pues. Queremos seguir mientras estemos, pues, ¿no? Así es. Gracias. Giovanna, todo esto, ¿a qué artista admiras? Admiro, mira, muchísimo admiro a mi madrina, Wilma Contreras. Wilma me saco el sombrero por ella, es lo máximo, de verdad. Es bien peruana, ¿no? Igualita soy. Amo mi Perú, la verdad. Es bien peruana, es como mujer, excelente mujer, como madrina, excelente madrina, conductora, no tiene límites y eso a mí me encanta, la admiro muchísimo. Muy bien. Dime, Giovanna, un número telefónico para que te llamen, pues. Claro, a ver, anoten mi número, por favor. Estamos vendiendo prendas de vestir con lana de alpaca pura. Para sus saluditos también, aprovecho y mando un saludo a la provincia de Ayacucho, al departamento de Ayacucho, quienes me estaban solicitando un saludito. Más adelante voy a grabar también. Pero felicitarlos porque el día de ayer inició sus carnavales en Ayacucho este año de una manera diferente, pero igual aprovecho
para mandarles un besito. Seguramente van a poder ver esta entrevista, disfrutarlo a través de tu canal. Y nada, mi número de teléfono para cualquier cosita es el 996977835. No para cualquier cosita, para comprar su ropa, para sus saluditos también y para cantarles. O tal vez puede ser para animar, ¿no? Porque ahorita estoy incursionando en esto de la animación y nada, espero que me den esa oportunidad. Dime, todo esto de la chompa que tú vendes, ¿qué alpaca es? 100% alpaca baby. ¿Qué? Tengo de baby alpaca y tengo alpaca 100%. Me gusta la alpaca baby porque no pica. No, ningunas pican, no pican ningunas, yo misma las he probado, me pongo, lo uso y son lo máximo, ¿verdad? Lo máximo. Claro, sí, me gusta las alpacas, siempre usan las alpacas baby, las alpacas de tipo con diseño en caicos, qué bonito. Esos tengo, ya te voy a mandar fotos. Perfecto, Sí. mándalo, a ver cómo les... Y A invierno, a ver si usamos uno para el invierno, pues. Claro, perfecto. Dime, Giovanna, a ver, ¿qué otra música canta? Otra cancioncita, pues. Si tú te vas, seguro te extrañaré. Por tantos bellos momentos yo te extrañaré. Mi corazón te ama de verdad, pero sin embargo tú te marcharás y nunca volverás. Te marcharás y nunca volverás. Qué buena canción. Me gusta esa canción. Sí. Dime. Hola, sin Sí, te llorar. escucho. Dime. Amanguajaspay, amigo, por favor. No, pues si sigues así, creo que sí, ¿eh? Dime, ¿y tu Pero canción? ya no lloraré por tu mal querer, pero ya no sufriré por tu mal amor. Tomando un par de cervezas yo te olvidaré, entre tragos y más tragos te arrancaré de mí. Wow. Ahí está. Dime. Te arrancaré de mí. Esta canción te cuento que es de la autoría del cantautor de moda, el cantautor Javier Zamudio, la ha escrito especialmente para mí, imagínate. Mira, Sí. qué linda canción, ¿ah? Más si tú lo cantas. Gracias. Dime. Ay, gracias. Va, dime. Sí. ¿Cómo es un domingo en casa, Giovanna? Cuéntanos. Levanto como a las 8, lo primero es el desayuno, luego lavar la ropa, luego limpio el cuarto, más tarde una dormida hasta las 4, a las 5 ya más o menos levanto a ver una película o una novela, a comer otra vez y luego otra vez a dormir y así se acaba mi domingo. Todos los domingos ahora estoy en casa. Un mensaje para los nuevos valores que están empezando en la música andina. Nada, que sigan sus sueños, que luchen por lo que quieren, por más grande que sea, nada en esta vida es imposible, todo, absolutamente todo es posible, siempre encomendándonos en nuestro Todopoderoso, en nuestro Divino, en nuestro Señor, y nada, a trabajar limpiamente, como se dice, mano manchada, dinero limpio. Qué bueno. Trabajar pues, Sí. con fe y nada, que sigan adelante. Una vez más, tu número de teléfono para que te llamen, pues. 966393-149, 966393-149. A ver, el público, por favor, 149 son los tres últimos dígitos para que puedan comunicarse conmigo, como también pueden seguirme a través de mis redes sociales. Te cuento que estamos en todas las redes sociales, en Instagram como Giovanna Paredes Cruz, en Facebook tengo mi página oficial como Giovanna Paredes también, y por supuesto también mi Facebook personal Giovanna Paredes. Estamos en TikTok también, síganme por favor y diviértanse con todas las locuras que estamos haciendo, y en todas las redes sociales. Tenemos un grupo de Facebook también con el Club de Fans, tenemos una página del Club de Fans donde también está la gente interactuando muchísimo. Te cuento que hace una semana que hemos creado una página y ya va por los 10,000 seguidores y estoy muy agradecida con todo el público, de verdad. Mira qué bien, 10,000 seguidores. ¿Está bien? ¿Qué tiempo? Una semana hace, recién cuando hemos publicado las chompas. Mira tú. Ujú. Así la puedes Sí. encontrar en todas las redes sociales a Giovanna. Así es. Qué bien. Agradecida con todo el público, me pueden encontrar por ahí
Sí, a todos los que dan su like para Navidad les mando su panetón. ¿Ah, sí? Mira. Mentira, mentira. Nada, todo lo que salga de su corazoncito me hace muy feliz. A ver, Sí. Giovanna, un mensaje para todos tus seguidores, pues. Nada, que se cuiden muchísimo, por favor, a todos mis seguidores, a todo el público, a toda tu fanaticada que te siguen también desde ya hace 12 años, como me comentabas. Cuídense muchísimo, todavía estamos en riesgo. Las vacunas que han llegado no son suficientes, todo depende de nosotros, hay que salir siempre con protección, siempre por el bien de nosotros mismos, no hay que hacer por nuestras autoridades ni por el presidente porque alguien nos ha dicho, sino porque tenemos que cuidarnos, cuidar a nuestra familia en casa también, cuídense bastante, de todo corazón, les pido. Claro, claro, es bueno cuidarse. Bueno, Giovanna, pues hemos tenido un gusto de entrevistarte, pues espero que todo esto pase, pues, para reencontrarnos y todo eso, pues nos lleven un abrazo, pues, ¿no? Claro, muchísimas gracias de todo corazón, como te decía amigo Genaro, a ti y a tu canal, a todo tu equipo de producción, agradecer al público también que te sigue, agradecer a toda la familia peruana por brindarme un lugarcito en su corazón y pronto tendremos novedades, estamos trabajando también en primicias para cuando todo esto pase y nada, cuídense bastante, muchas gracias. Ok, nos vemos, cuídate, Giovanna, ¿eh? Chao, gracias. Abracito virtual. Ok.